Archivos del Sur, Subcomisión de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, el Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén y la Escuela Don Jaime de Nevares de Villa Langostura presentan Clarita del Sur, historias increíbles de la Patagonia, escrita por Laura Méndez y Víctor Díaz. En la voz de Laura Méndez, Tian Díaz, Melania Lisiuk y Romina Brajkovic. Capítulo 3. Clarita se muere de ganas de llorar, pero no llora porque su abuelo está en la cocina y si la ve lagrimeando tendría que explicarle. En realidad, aunque tratara de explicarle por qué llora, seguro que no la entendería y le diría que es una pavada. Pero ella está muy angustiada. Hoy, sus dos mejores amigas se enojaron con ella. Siempre están las tres juntas, y aunque a veces discuten, nunca dejan de divertirse y de reírse de todo, incluso en los días de prueba y lección. Ser tres no es nada fácil, porque los bancos del cole son de a dos, y siempre en sus casas las dejan invitar solo a una, porque las tres hacen mucho lío. Pero ellas siempre se las ingenian para turnarse en sentadas y visitas, verse en la plaza y pasar juntas todos los recreos. Siempre hasta hoy. Cuando Clarita llegó al colegio, apenas la saludaron. Se sentaron las dos juntas y pasaron papelitos toda la clase. ¿De qué se ríen? De nada. Y siguieron charlando entre ellas. En el recreo, Clarita se gastó sus últimos ahorros y compró un alfajor para cada una. ¿Quieren, chicas? Ah, bueno, gracias, dijeron las dos casi a la vez. Y tras agarrar el alfajor corrieron a ocupar una hamaca que había quedado vacía en el fondo del patio. Cuando tocó el timbre de salida, las dos amigas partieron casi corriendo. Clarita escuchó parte de lo que decían. La vamos a pasar genial. Mi mamá me compró y se perdieron adentro del colectivo presas de un profundo ataque de risa. Claro, ¿cómo no se van a reír?, pensó Clarita. Están las dos juntas y encima viven con sus mamás. Horas más tarde, cuando pensaba que no se iba a reír nunca más en su vida, sonó el teléfono. ¿Hola? Hola, Clarita, soy Maiten. Quería preguntarte si este viernes querés venir a casa a la salida del colegio y quedarte a dormir. Pero ¿cómo? ¿No estabas enojada?, pensó Clarita, aunque no dijo ni una palabra. ¿El viernes? Sí, claro, seguro. ¿Y Male? Male ya vino hoy a la tarde, dijo Maiten, y como las dos son mis mejores amigas, ahora quiero pasar el fin de semana con vos. Bueno, dijo Clarita mientras pensaba, ¿y esta qué bicho le picó? Le pregunto a papá y al abuelo y mañana te confirmo. El papá le dio permiso y el abuelo también. ¿Sería porque Clarita estaba contenta que disfrutó tanto la historia de esa noche? ¿O sería que la historia del cuero ceñudo es tan interesante que no querés que termine nunca? El cuero ceñudo. Esta vez el abuelo de Clarita comenzó su relato aclarando que se trataba de una historia que venía de creencias populares chilenas y se remontaba a muchas generaciones atrás, cuando en la zona del actual Chile los únicos pobladores eran los indígenas. Había una vez un cacique pobre que tenía una hija de notable belleza. Buscando mejorar su condición social, el cacique estaba por entregar la mano de su hija a un indio poderoso. La pobre chica estaba muy lejos de estar contenta con este trato, pues su futuro esposo, además de ser malvado, era horrible y tenía un solo ojo. Otro motivo fundamental para no querer casarse con él era Naneo. Naneo es el protagonista de esta historia. Naneo era un joven guerrero tan hermoso como valiente y con fama de ingenioso entre sus pares. Esta vez debía impedir que el cacique entregue su hija al indio malvado y conseguir que se case con él. Varias veces le había solicitado al cacique la mano de su hija, y siempre había sido rechazado. Naneo, salvo su persona y su ingenio, no poseía grandes bienes, ni siquiera caballo propio tenía. Un día Aimé, tal era el nombre de la niña, no regresó de la laguna a donde siempre iba a bañarse.
El cacique convocó a toda su tribu para la búsqueda, pero nadie pudo hallar ni siquiera rastros de la chica. En esa misma laguna, Naneo había visto una vez un cuero ceñudo. Ese animal era la pesadilla de todo el que se acercaba a un curso de agua. De aspecto similar a una mantarraya y con varios ojos con los que hipnotizaba a sus víctimas, se ocultaba en los fondos lodosos o se mimetizaba con las piedras de los arroyos. Cuando la víctima se encontraba indefensa, la envolvía y partía con ella con rumbo desconocido. Naneo le propuso al cacique rescatar a su hija a cambio de su mano. Desesperado, el cacique aceptó. Naneo ya tenía un plan trazado, pues sabía cómo operaba el colosal e inmundo monstruo. Se alejó hasta unos montes desérticos en busca de varios cactus y con sus pertrechos se hizo una especie de traje con las espinas hacia afuera. Era ya muy tarde cuando se dirigió a la orilla de la laguna donde su amada había sido vista por última vez. Se acercó al borde y simuló beber como lo haría cualquier animal o persona, metiéndose unos pasos en las oscuras aguas. En un momento un rayo de luna le permitió ver una figura fantasmal que se acercaba desde lo profundo. Un brillo tenue delataba la presencia del asesino. A pesar del miedo que le provocaba el monstruo, Naneo pensó en su amada y se concentró en no mirar hacia los ojos del cuero, distribuidos en círculo alrededor de su horrible cuerpo. Cuando el animal lo envolvió, Naneo se sacudió para clavarle la mayor cantidad de espinas a la bestia. El animal, herido y perdiendo sangre, trató de luchar contra el valiente muchacho, pero al ver que sus fuerzas lo abandonaban, prefirió huir. Con los pulmones doloridos por aguantar tanto tiempo la respiración, Naneo nadó hasta la costa y tomó rápidamente una canoa que había escondido en un juncal. El reflejo de la luna le permitía seguir al monstruo que, herido, no podía nadar a mucha profundidad. Cruzaron el lago, la bestia sangrante y el valiente Naneo sigiloso en su canoa, hasta llegar a una cueva casi oculta entre las rocas de la otra orilla. Naneo sacó su cuchillo y ultimó al abominable monstruo para entrar a la cueva. A la luz de la luna pudo ver que las piedras de la entrada resplandecían como si fueran de plata. Adentro, un fuego casi apagado brillaba apenas. Junto a los restos de la hoguera distinguió la silueta de un brujo sentado. Observó que de vez en cuando echaba puñados de polvo sobre las brasas, produciendo chispas que recibía como un monótono cántico. Sigilosamente Naneo se acercó al brujo por detrás y pudo ver, contra una de las paredes de la cueva, unas chicas, entre ellas la bella Aimé. El brujo, alertado por el ruido de Naneo al desplazarse, se levantó de improviso y extrajo de sus cueros un importante cuchillo de hoja curva que brilló con la luz de las brasas. A pesar de la sorpresa, Naneo arrojó su propio cuchillo al pecho del brujo, hiriéndolo de muerte. De inmediato se acercó a las jóvenes y las liberó. Algunas estaban muy debilitadas, pues el brujo dominaba el cuero con sus conjuros para que éste lo provea de presas y así poder poseerlas y beber su sangre. Cuando Naneo y sus compañeros volvieron con antorchas a buscar a las otras chicas, descubrieron que las piedras de la cueva eran efectivamente de plata. Este hallazgo puso fin a los problemas económicos de Naneo. Compró caballos, ganado para el padre de Aimé y hermosos tejidos para su amada. Por supuesto que Naneo se casó finalmente con Aimé. Tuvieron muchos hijos y cuando le tocó fue un cacique muy sabio que trajo prosperidad a su tribu. Sus hijos, nietos, tataranietos y demás miembros de la comunidad lo recordaron siempre como el guerrero que se enfrentó valientemente al cuero ceñudo y vivió para contarlo. Lo que cuenta la historia. Uno de los mitos más difundidos de la memoria indígena, tanto tehuelche como mapuche, es el vinculado a la existencia de grandes animales en los lagos del sur.
Distintos nombres y fisonomías adquirió este gigante a lo largo del tiempo. Lemish para los tehuelches, Trelque para los mapuches, cuero del diablo o manta para los paisanos. Como lo indica su nombre, es un animal que se asemeja a un cuero extendido con garras y ojos alrededor de su contorno. 4 de ellos más grandes en el lugar que corresponde a la cabeza. Debajo de su cuerpo posee una boca, muy parecida a una enorme ventosa. A veces se lo ve a orillas del agua, asoleándose, pero cuando descubre a alguien bañándose, el cuero lo envuelve arrastrándolo hacia el fondo para desplazarlo. Sin duda, estos relatos indígenas fueron el origen de las historias del Nahuelito, criatura acuática desconocida que, según la creencia, vive en el lago Nahuel Huapi, aunque también fue avistado en otros lagos de la Patagonia Sur. La primera información concreta sobre el monstruo del Nahuel Huapi la dio George Garrett en 1910. Garrett trabajaba en una compañía como navegante. Un día, a punto de desembarcar, observó a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos 2 metros por encima del agua. Su historia recién se conoció en 1922, cuando la contó a un periódico extranjero. En ese mismo año, Martin Sheffield, un buscador de oro norteamericano, informó al director del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, acerca de grandes huellas en la orilla del lago Nahuel Huapi, y aseguró haber visto en el centro del lago un enorme animal desconocido. Convencido de la veracidad de la historia, Onelli organizó una expedición armada para encontrar al monstruo del lago. Para su financiamiento se realizaron colectas en busca de fondos, se recibieron donaciones y apoyo oficial por parte del gobierno. Sin embargo, Santiago Albarracín, presidente de la Asociación Protectora de Animales, se opuso a la búsqueda. Sin dar lugar a quejas, la expedición se inició el 22 de marzo de 1922. Un geógrafo, un taxidermista, personal del Zoológico de Buenos Aires y un experto tirador al blanco viajaron en 2 camioncitos rumbo a Bariloche. Contaron con arpones y redes de pesca, fusibles de los empleados para cazar elefantes en África, 2 cajones de dinamita, una pistola alemana que disparaba al aire potentes cohetes de luz, una gigantesca jeringa hipodérmica fabricada especialmente para la ocasión, lazos fuertes de cogote de guanaco y lazos flexibles de cable de acero para asegurar al animal una vez enlazado. A pesar del arsenal, las expectativas de la prensa y de la comunidad, la expedición no tuvo resultados positivos. Tras un año empleando en recorrer lagos y lagunas de la zona. La búsqueda del misterioso animal no ha cesado. En 1960, la Armada Argentina persiguió durante 18 días a un objeto submarino no identificado en el lago Nahuel Huapi, sin conseguir capturarlo. Desde entonces, y cada tanto, aparece algún relato de vecinos o turistas que aseguran haber visto a un enorme monstruo que, desafiante, pasea por el lago, ajeno a toda especulación. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse, 0294 154 32 45 85 o al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer.